Les invito, mis hermanos, a compartir esta reflexión del día, hoy miércoles de la segunda semana de Cuaresma, en la que compartimos pues el Evangelio de San Mateo en el capítulo 20 del 17 al 28. Pueden leerlo y reflexionarlos en su meditación, pero quiero enfocarme especialmente en esta actitud de Jesús. Jesús dice que invita a los apóstoles y decide ponerse en marcha hacia Jerusalén. Mientras iban de camino hacia Jerusalén, dice la palabra de Dios que le comunica una vez más, como lo hizo en otras ocasiones, que en Jerusalén él va a ser traicionado, entregado a los fariseos y a los sumos sacerdotes, y que será crucificado, pero que al tercer día resucitará. Una manifestación de que ese pensar, ese saber de ese final tan cruel que va a tener, pues lo mantiene en una angustia profunda, angustia que quiere aliviar, pues compartiendo con sus discípulos, pues esa situación que se aproxima, y se la comunica y le dice concretamente cómo va a pasar. Y esa angustia entonces vemos cómo se prolonga incluso hasta el momento en el que se retira al monte Getsemaní, al monte de los olivos, donde se pone rostro en tierra y dice la palabra de Dios que allí pide al Padre que no se haga su voluntad sino la suya, y que incluso nos describe la palabra de Dios que la angustia era tan fuerte que incluso sudaba sangre. Una manifestación extrema de un estado de angustia profundo. Pero qué interesante que en este proceso en el que Jesús decide irse a Jerusalén, donde le espera todo esto que Él les explica a los apóstoles, antes entonces de llegar el momento, Él encuentra la paz. Y la paz la encuentra precisamente poniéndose en las manos de Dios y dejando y aceptando la voluntad del Padre por encima de sus deseos. Y de ahí en adelante, pues claro, es cuando llegan los sufrimientos de la traición, los sufrimientos de la negación, los sufrimientos de la crucifixión, de los azotes y de la muerte. Pero todos esos sufrimientos, por supuesto, ya están pasando sobre Él, en su persona y en su vida, pero en paz. ¿Por qué? Porque ha llegado a Él la paz por la certeza de que está realizando la voluntad de Dios, y eso es suficiente para Él, para poder asumir en su vida realmente la voluntad de Dios por encima de sus deseos. Y esa paz de esa convicción entonces de estar realizando la voluntad del Padre le da la tranquilidad, le quita la angustia. Y qué importante es entonces hoy nosotros ver cómo esa experiencia precisamente es la que ha estado pasando nuestro Santo Padre Benedicto XVI. Que durante todos estos días de angustia, pues nos ha manifestado y nos ha pedido reiteradamente que oren por nosotros. Oren por mí y por la iglesia. Qué importante es entonces nosotros, así como Jesús sufrió profundamente la angustia antes de tomar definitivamente la decisión de aceptar la voluntad del Padre, pues así mismo habrá estado nuestro Santo Padre Benedicto XVI sufriendo la angustia de saber que necesitaba tomar una decisión para bien de la iglesia. Que así como Cristo Jesús puso toda la humanidad por encima de su propia persona y de su propia vida, incluso de sus propios deseos, porque manifestaba que sus deseos no eran cumplir la voluntad del Padre. Por eso decía que se cumpla en mí tu voluntad y no la mía. Y así entonces, ¿tendría el Papa o no deseos de seguir en la posición más importante que existe en la tierra o no? Claro que sí. ¿Quién no quiere tener una posición tan importante? Pero se despoja con humildad de ella por el bien de la iglesia, por el bien de la humanidad. Pero cuánta angustia para tomar esa decisión.
cuánta incertidumbre para tomar esa decisión, cuánta entonces oración Él necesita realizar y recibir de parte de nosotros también para que esa decisión llegue a un término en que reciba paz y tranquilidad, porque está totalmente seguro y consciente que está tomando la decisión correcta, no para Él, sino para la humanidad y para la iglesia. Qué hermoso es entonces, mis hermanos, ver una actitud tan extraordinaria y maravillosa, que no podríamos, por supuesto, comparar con la decisión y la situación de Jesús entregando su vida en la cruz. Pero claro, tiene su cercanía, por supuesto, porque estamos viendo un acto maravilloso de humildad, de despojo, de entrega fuerte y profunda a la voluntad de Dios Padre, por el bien de la iglesia, por el bien de la humanidad. Es un día, mis hermanos, la víspera de la definitiva renuncia o de la definitiva dimisión del Papa de su ministerio. Es un día muy especial para nosotros unirnos en la oración, ser obediente a ese llamado que Él nos ha hecho para que oremos por Él y por la iglesia, que es lo mismo que hizo Jesús cuando compartía con sus discípulos la inquietud de lo que iba a pasar, para aliviar su inquietud, para aliviar su angustia y su sufrimiento por todo lo que se acercaba. Pues así mismo lo ha hecho Benedicto XVI. ¡Qué temple, mis hermanos! ¡Qué hombre de Dios! ¡Cuánta profundidad! Y al mismo tiempo, qué grandeza la de este hombre, que al mismo tiempo es capaz de hacerse pequeño y renunciar a la investidura más importante que pueda tener un ser humano, porque simplemente quiere y desea que se cumpla la voluntad de Dios, que es la que siempre está Él dispuesto a realizar para bien de la humanidad, para bien de la iglesia. Que el Señor en estos días, especialmente en este día y mañana, fortalezcamos nuestra oración por la iglesia, por Benedicto XVI y por el próximo Papa, que seguirá conduciendo nuestra iglesia hacia la nueva Jerusalén, con humildad, con entrega y dejándose guiar sobre todo por la fuerza del Espíritu Santo, que nunca nos abandona y siempre nos guía. Mis hermanos, que en este día especialmente y en el día de mañana nos unamos profundamente en esa oración que nos une como una comunidad de hermanos y que nos une en la comunión de los santos para fortalecer la presencia viva de Cristo Jesús en medio de nosotros y la fuerza de su Espíritu conduciendo la iglesia y conduciéndonos a cada uno de nosotros para que fortalezcamos la fe hoy más que nunca. Que el Señor les bendiga y nos vemos mañana con otra reflexión en la que nos uniremos de una manera particular y profunda a nuestro Papa Benedicto XVI en el día en que se retira para seguir dando un servicio todavía más profundo, aunque no tan práctico, como el de ser el Santo Padre, el representante de Pedro entre nosotros. Que el Señor les bendiga y nos vemos mañana de nuevo en otra reflexión del día.